Besos en la enfrijolada hasta Lorenzo Salce hasta la Jusco, Jorge Rodríguez hasta Tuxpan, Veracruz, David García, José Armando hasta Pisaco, Tlaxcala, Adrián Arellano hasta Minatitlán, Veracruz, Leonel López, Néstor Velázquez hasta San Luis Potosí, Aztec Fútbol hasta Tijuana, Baja California y a No Tengo Jale XD. A todos ustedes y a toda la comunidad, pónganse pañal en el ojo de venado porque se les va a salir la emoción. Esta vez pongo sobre la mesa este video, muy diferente a los demás, algo para reflexionar sobre el ambiente circundante futbolístico, lleno de lodo y basura, puntos que jamás la TV te mostrará y que hoy pongo ante ti para que razones como se debe. Después de observar por enésima ocasión las razones de una derrota de la selección nacional, me propuse a desmenuzar un poco los puntos más importantes por los cuales México no es campeón o le cuesta mucho lograr la gloria a nivel internacional. En el análisis encontré muchos puntos que de igual forma sabes, pero que no está por demás recordarlo. Y mencionar quiénes son los agentes que destrozan un proceso, ya sea desde las inferiores hasta los que son jugadores consolidados. Porque a este paso, México nunca llegará más allá de lo que conocemos en torneos internacionales. El cáncer que envuelven al futbolista conforme pasan los años siendo una manera directa de oxidar el proceso. Quédate, porque no tendremos pelos en la lengua para denunciar lo que a México le afecta en lo mental y en lo futbolístico. Es por eso que hoy te presento las 4 razones que destruyen al futbolista mexicano. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. La mentalidad. Por excelencia el mexicano por muchos años le ha tenido miedo al éxito. Durante muchas décadas el sentido por querer superarse en todos los aspectos deportivos y más en el fútbol ha sido un tope gigantesco. Si nos enfocamos solamente en el fútbol, entenderemos que la mentalidad es fundamental para querer conseguir los objetivos. En el plano, si hacemos una comparativa entre selecciones menores y selección mayor, hay una diferencia abismal entre ambas. Mientras los chicos sub-17, sub-14, sub-15 y categorías inferiores se mueven por el hambre de conseguir la gloria y mostrarse ante el mundo, los jugadores de sub-20 para arriba tienen una mentalidad más específica sobre lo que quieren hacer de sus carreras en el fútbol. Es decir, mientras el joven o el niño se alimenta del sueño de ser el mejor jugador del mundo o aspirar a serlo, ya que su mentalidad no está corrompida, el jugador que ha corrido la milla se ha vuelto marrullero en varios aspectos de la vida y del negocio que es el fútbol. Es importante destacar en qué momento los jugadores mexicanos se descomponen, ya que podrían ser diferentes factores e incluso ideologías. En este caso, las variables pueden ser el dinero, que viene arropado por el negocio y la corrupción, las oportunidades libres de condiciones, además de las ganas de sobresalir, y es ahí donde entra la mentalidad. Generalmente, pocos mexicanos tienen confianza en sí mismos, hechos justificados en la historia donde el mismo atleta se autosabotea y genera un complejo de inferioridad. Eso pasa cuando las ideas están distorsionadas gracias a la realidad y a la historia del deporte. El autosaboteo es una manera de enmascarar los malos resultados. Hace 2 años, en 2017, en una entrevista para El Economista, un atleta nadador mexicano dijo que en efecto, el peor enemigo es la mentalidad de uno mismo, porque sin haber participado, sin saber de las cualidades, siempre llegan los pensamientos saboteadores como por ejemplo, ese ruso está mamado, se ve fuerte, seguro no le voy a ganar, está en chino, está mejor preparado que yo, etc. Suscríbete a nuestro nuevo canal, El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los partidos de las mejores ligas del mundo y disfruta de las nuevas voces de la narración mexicana. En la cajita de descripción te dejo el link. La televisión y los falsos ídolos. Ahora que se dio el Mundial Sub-17 y donde México volvió a mostrar el músculo, nos hemos dado cuenta que esa mentalidad de ganarlo solo para mostrar calidad viene de la mano por la edad. Y vaya que la mentalidad aún no corrompida del jovenzuelo puede lograr varias cosas. ¿O cómo explican que México en categorías inferiores como la sub-13, donde ganó un campeonato mundial, o la sub-17, donde ya tiene 4 finales y 2 títulos, es potencia mundial? Debo destacar que también dentro de estos argumentos existen muchas variables que corrompen al jugador. Una de ellas es sin lugar a dudas la televisión, quien con tal de vender una situación utópica se cuelga de los logros nobles de los atletas para agrandarlos sistemáticamente a tal grado de ponerlos en las nubes a costa de sus éxitos. Y aunque cueste decirlo, el modus operandi de la televisión es ese: construir carreras de la nada. A eso se dedican y el consumidor se la cree.
Hoy pongo algunos ejemplos sobre la mesa donde las televisoras, ya sean Televisa, TV Azteca, ESPN o Fox Sports, han sido partícipes de crear sueños utópicos en el espectador. El primero fue cuando sorpresivamente la selección sub-17 se llevó el campeonato mundial por allá del 2005 en Perú. Después de ese entonces, los mexicanos de 16 y 15 años de edad ya eran unos ídolos. La televisión los había elevado a tal grado de que por el simple hecho de haber sido campeones ya tenían que ser unas deidades deportivas en toda la extensión. Jugadores como Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, César Villaluz, Sergio Arias, Adrián Aldrete, Cristian Flores, el portero suplente y compañía, tuvieron el mote de niños héroes y fueron ovacionados por las multitudes y por la televisión. Acto seguido, el proceso para muchos de ellos nunca terminó o terminó a medias. Algunos lograron seguir con el sueño porque estaban bien apadrinados, bien parados por la TV o por personajes del medio futbolístico, o en su defecto eran hijos de exfutbolistas y tenían ese golpe mediático. Bien dicen que la TV quita y pone, construye carreras y te hace famoso. Casos como Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Efraín Juárez, Héctor Moreno, quienes ya estaban apartados para hacerlos crecer de manera directa en sus clubes, sin olvidar a un Chicharito Hernández que fue de esa generación y que no jugó, pero que tuvo todas las facilidades para llegar lejos gracias a su familia, quien supo venderlo y sacarle provecho. Por otro lado, también hubo jugadores de esa selección que no tuvieron el mismo destino y que tuvieron que retirarse antes de tiempo por falta de oportunidades, o que en su defecto nunca brillaron en primera o de plano ni debutaron. Así como Cristian Flores, quien se retiró del fútbol a los 23 años, Ever Guzmán y César Villaluz, quienes probaron las mieles de la primera, pero que se fueron extinguiendo lentamente. Otros que terminaron en las penumbras de la segunda. Otro ejemplo claro es lo que sucedió con la generación 2011, cuando consiguieron ese campeonato en el Mundial de México ante Uruguay. En ese entonces, la TV ya sabía construir carreras deportivas, ya lo había hecho con el Canelo en el box, y ahora tocaba captar a los nuevos ganadores de los mundiales, esta generación de Carlos Fierro, Jonathan Espericueta, Julio Gómez, el Pollo Briseño, Marco Bueno. De todos los antes mencionados, solamente Carlos Fierro y el Pollo Briseño lograron llegar un poco más lejos que los demás. En ese entonces, la TV idolatró en demasía a Julio Gómez, quien había marcado una épica ante Alemania con un gol de chilena y con las vendas en la cabeza. Gómez fue un jugador que desapareció luego de ese torneo. La TV lo agrandó y se la creyó a tal grado de que nunca se dio cuenta que la realidad lo había alcanzado, además de las malas influencias que llegaron a raíz de su fama. Cuando un comunicador habla de un jugador en lo personal, la opinión nunca debe salir de la objetividad, ni tampoco del sentido del contexto. Hoy en día existen muchos personajes en la TV que son amigos de los jugadores y estos invocan a una falsa idolatría, creando personajes imaginarios, guerreros gladiadores, ganadores, y empiezan a crear escenarios donde la utopía del jugador mexicano es lo máximo, a pesar de ser solo un espejismo. Ellos se basan en lo que criticamos, el apoyo incondicional, pero lo confunden mucho con el sentido de la realidad.
Estos se conforman con hacer una agenda de partidos de bajo rendimiento con adversarios de medio pelo, sin exigir más en el plano deportivo. Pero eso tiene fundamento. ¿Por qué se prefieren jugar partidos moleros en el área? Sí, por el dinero, las ganancias. Y lo bueno de jugar en Estados Unidos es que las arcas de la selección se llenan con el dinero de los paisas y de los patrocinadores que hacen su agosto con la selección nacional. Pero también hay que decirlo, jugar contra selecciones de alto calibre, no cualquiera. Para eso hay que pagar, y la selección mexicana no gastará su dinero solo para satisfacer al espectador. Recordemos que en el fútbol los que menos importan son los aficionados. El dinero. Ya casi llegamos al final de este video, pero antes teníamos que hacer una escala en este punto, ya que es una parte fundamental, si no es que la más importante de cómo corromper a un jugador de fútbol. Debo resaltar dos clases de dinero, a menos de que alguien no esté de acuerdo, hágamelo saber en la caja de comentarios. La primera es el dinero como agente de convencimiento al jugador, es decir, en este caso hablamos del dinero que cobra un jugador para llegar a algún club o para ir a su selección. Y el segundo, el dinero como agente de un equipo, lo cual es fundamental, y sea en un club o en una selección nacional. Pero hablemos del primer tipo, y el que creo es el más importante, porque este tipo de dinero es el que despierta las ambiciones de los jugadores. Como ya habíamos hablado en el primer punto de la corrupción de los jugadores, el principal factor en este caso es el dinero. ¿Cuántos jugadores de fútbol arriba de los 18 no sueñan con jugar en primera o ser el nuevo Cristiano Ronaldo? No por su estilo futbolístico, sino por todos los excesos que tiene y todo el dinero que gasta. Recordemos que vivimos en una época consumista y andar en la moda actual cuesta. Recordemos también que el modelo que impera en el fútbol hoy en día es el del negocio ganar-ganar. No importa qué tipo de jugador sea, mientras venda y deje dinero extra, será un buen negocio. Muchas veces no importa que juegue bien, mientras sea carismático y se pueda expresar con la gente o en redes sociales, con eso basta. En el artículo publicado el 26 de octubre en Forbes, llamado ¿Cómo hacer del fútbol mexicano un gran negocio?, el autor nos cuenta sobre el beneficio financiero que los atletas buscan recibir a cambio de los sacrificios físicos, mismos que son dispuestos a correr el riesgo a jugar en una carrera que dura aproximadamente 12 a 15 años. O sea, tiene límites. El dinero se vuelve factor cuando los sueños se construyen a costa de este y no de un fin deportivo en específico. Y es obvio, no solo de sueños vive el hombre. Este punto del dinero implica también temas secundarios como la corrupción y malos manejos financieros, pero ese punto tiene para desmenuzarlo en otro video. Por lo pronto, para definirnos, quien piensa en dinero antes de tiempo sabrá que su carrera está en el final del camino, y eso ha sido un lastre que atrae cuervos, buitres como representantes o personajes que fungen como intermediarios. Muchas veces estos son una especie de cáncer que se apoderan del futbolista en cuestión. Los extranjeros. Por último, este punto que está de debate. Realmente la Liga Mexicana sí ha tenido mucho crecimiento, pero no ciertamente futbolístico ni de espectáculo. La razón, la compra de extranjeros al por mayor cada semestre, con el argumento de enamorar a la afición y satisfacer sus exigencias, algo que en la vida les vamos a creer. Los inversionistas, los dueños de los clubes esperan con ansias cada fin de semestre para empezar a hacer negocios con jugadores, en su mayoría sudamericanos, pero ¿realmente vienen a México jugadores de buen nivel? La respuesta es no. En Sudamérica clasifican a los jugadores en tres tipos: los de exportación a Europa, quienes son jugadores con exceso de calidad, muchos surgidos del barrio, algo que en México casi no sucede. En Sudamérica, este tipo de jugadores se exportan muy bien a Europa, por eso los clubes en su mayoría son formadores más que consumistas. Ellos jamás llegarán a México, ya que tienen un destino de clase mundial. El otro sector es el futbolista de segunda clase o de exportación a ligas de Norteamérica. Es ahí donde el mercado mexicano pone su atención y donde uno que otro jugador logra marcar diferencias, pero si hablamos de números podríamos decir que en probabilidad un 60% de jugadores sudamericanos no dan el ancho en México. El otro tipo son los jugadores que se quedan en las ligas sudamericanas para surtir a los clubes de casa. Algunos terminan su formación y se hacen viejos. Estos terminan emigrando a México cerca del ocaso de su carrera. Bueno, luego de entender el material de exportación sudamericano, ponemos énfasis en México, donde estos futbolistas llegan a ocupar plazas que por ende deberían de ser de futbolistas mexicanos, y estos son relegados con otros equipos. O simplemente se quedan jugando en las categorías de plata, o en su defecto, ni debutan.
llenando así la plantilla de varios equipos con jugadores extranjeros de mala calidad. Semestre tras semestre, la cifra de jugadores foráneos en primera ha ido aumentando. Para el Apertura 2018 se llegaron a tener 170 y para el Clausura 2019 subió a 179 gracias a la regla 2011. No por nada, el Tata Martino ha pedido que la cifra de extranjeros se reduzca y estará presente en la próxima reunión de dueños para hacer su petición de manera formal. Algo que quizá pueda cambiar el rumbo de la liga en los próximos años. Si eso pasa, entonces veremos cambios sistemáticos en el fútbol nacional, pero ¿qué pasa con todos aquellos que esperan nuevos refuerzos semestre tras semestre? Si se ha dado cuenta, la misma afición hace boicot a su liga, cayendo en la incongruencia. Por un lado, piden refuerzos, algunos los hacen ídolos de la nada y terminan siendo un terrible fiasco. Pero si estos fallan en el transcurso del torneo, entonces se exige que se vayan del país por malos. Nunca estarán contentos mientras no razonen los contextos y las desventajas de llenar una liga con extranjeros. Mientras haya novedades, pan y circo, todo es suficiente. Es lo mismo que pasa en la TV deportiva con los típicos programas de debate que terminan siendo talk shows basura. En fin, por ahora dejo estos puntos volando para ver si alguien logra exponer sus comentarios aquí abajo. Por desgracia, todos somos parte de la solución y del problema con los mexicanos que no saben ganar algo significativo, desde el jugador como principal actor hasta el aficionado que exige desde la tribuna o detrás de su televisor. Es cuestión de cambiar un poco las ideas, apagar la televisión y generar los propios argumentos. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué otros factores disminuyen la calidad de los futbolistas mexicanos? ¿Qué se necesita para tener una buena selección mexicana a futuro? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios, porque siempre las leo. Y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.